Bueno, acá seguimos en De Regreso a Octubre, ya son las 19:47 y vamos con nuestro segundo entrevistado para que nos analice dos situaciones muy especiales, como es una persona bastante reconocida y en la cual nosotros confiamos y leemos mucho. Está con nosotros en el aire Martín Granowski. Martín, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Santiago te saluda. Te escucho perfectamente. Gracias por leerme y gracias por confiar, entonces, en principio. Y sí, la verdad que sí, aparte te hemos visto en algunos plenarios del movimiento, así que bueno, una palabra autorizada para nosotros. Martín, la pregunta era, hoy leíamos que se abrían las embajadas después de mucho tiempo de Cuba y de Estados Unidos en los respectivos países. Ámbito lo tituló como el fin de la Guerra Fría, ¿no? Parece increíble, algo que ya estaba acabado ese término, y sin embargo Ámbito lo trae de vuelta. ¿A vos qué reflexión se merece, o si nos podés dar un poquito más de información? Yo te agregaría otra cosa y después voy en información, si querés, arrancando por eso porque es interesante. Sí. A mí me parece que en parte es el fin de la Guerra Fría. Y en parte es otra cosa que todavía está pendiente y es parte de un proceso mucho más largo, y ahí tendríamos que ir a 1902. Sí. Cuba se independiza de España en 1898. Sí. Voy a un poco de historia porque me parece, dale. Es que algunas cosas se entienden igual sin ir tan lejos y otras me parece que pierden perspectiva. Y en este caso, la relación entre Cuba y Estados Unidos pierde perspectiva. Está muy bien. ¿Viste eso que se dice siempre? Los discursos de las 90 millas del imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno lo sabe. Ahora, cuando uno hace el cálculo terrenal, no ideológico, pues decir 90 millas, ¿cuánto es? 144 kilómetros. Sí. De la capital a San Pedro, de la capital un poquito más... a Chascomú, claro, sí. A Chascomú son 100, es un poquito claro, Chascomú creo que son 112, ¿no? Sí. Desde Congreso, más o menos, que es donde se mide. O sea, que un poquito más que eso está cerca, en serio. Realmente, si uno ve la historia, a ese nivel de cercanía, no es que hubo imperio o imperialismo financiero o neocolonialismo. Lo que hubo a ese nivel de cercanía es una relación colonial directamente de Estados Unidos con lo que tenía alrededor. Sí. Hubo y hay en algún caso. Sí. Digo, si uno ve la relación de Estados Unidos con Panamá, que directamente es un país inventado para hacer un canal. Claro. O sea, más imposible en su momento. Con Cuba mismo, Puerto Rico sigue siendo colonia. Resulta que Puerto Rico está ahí nomás de Cuba. Haití estuvo ocupado 15 años. Ocupado militarmente 15 años. Pero la relación es una relación colonial, no es neocolonial. Yo creo que en Sudamérica el único proceso equivalente es el de Bolivia. En todo caso, hasta que hace muy poquitito, Evo Morales sacó a la USAID, la Agencia de Ayuda Norteamericana. Sí. Que ahí la relación era más colonial en el sentido tradicional del término. No estoy disculpando a los Estados Unidos por el golpe en Chile, por el Plan Cóndor, no estoy diciendo eso, para nada. Lo que digo es, estoy haciendo una diferencia entre el tipo de relación mantenida, por ejemplo, con los países de América del Sur, inclusive de dominación o dominación financiera, y la cuestión más física con los países que están al lado. Bueno, a Cuba creo que lo tenemos que poner en eso, porque Guantánamo no es que es ocupada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Guantánamo queda como una obligación cubana de cesión en 1902, después de la independencia, 4 años después de la independencia cubana respecto a España. De ese momento es Guantánamo. Claro. Entonces, ¿por qué doy esta vuelta? Y prefiero darla y pido perdón por la vuelta. Por favor, Martín. Explicativa. Sí. Porque me parece que efectivamente la relación entre Cuba, la no relación entre Cuba y Estados Unidos es un remanente de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo es parte del tipo de relación de Estados Unidos con América Central y el Caribe especialmente. Sí. Y esto no se salda con la recuperación de relaciones, que es importantísima, que es importante para Estados Unidos y es importante para los cubanos y es buena para América Latina. Si querés después nos metemos en eso. Pero además de todo es parte del otro proceso, porque cuando hoy el canciller, yo miré la ceremonia por televisión, la miré en Telesur para tener una vivencia no física directa, pero por lo menos para mirar un poquito más. Lo vi al canciller, al canciller cubano, en la embajada ahora abierta, en la embajada cubana en los Estados Unidos, y habla y dice, la recuperación de relaciones diplomáticas, la normalización de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas tendrá su sentido, dice, algo parecido a lo que estoy diciendo es la frase, cuando se produzca la devolución de Guantánamo y se termine el bloqueo. Claro. El bloqueo efectivamente es de la Guerra Fría.
Sí. Pero Guantánamo es de 1902. Claro. Y la revolución cubana es una revolución socialista y si quieren prosoviética en un momento posterior. Sí. Pero ese es un segundo y tercer momento. El primer momento es una revolución nacional y antidictatorial, del 1 de enero del 59. Es básicamente eso. Sí. Estados Unidos muy pronto, prácticamente Estados Unidos, igual que en el caso de Allende en Chile, empieza a conspirar antes del triunfo de la revolución ya. Y con el triunfo de la revolución, más todavía. Digo, para poner en perspectiva histórica, me parece que esto no le quita interés a la normalización diplomática, porque están los que seguro. dicen que se traerán de Estados Unidos bajo el poncho, y ahora, y sí, pero eso es la política. Totalmente. Digo, ¿qué preferimos? ¿Eso o, de nuevo, intento de desembarco, una polarización absurda en América Latina, presiones sobre el resto de los países para que no tengan relaciones con Cuba? Yo creo que lo mejor, ya no solo para los cubanos, y no solo para el pueblo norteamericano, lo mejor para el pueblo argentino es la normalización de relaciones en ese sentido. Porque cuanto más normal sea el ambiente en el que uno vive, mejor. Esto es como con los vecinos, aunque sean vecinos relativamente distantes. Si uno quiere a los vecinos, aunque queden a 10 cuadras, sino que no sea el que tenés contigo, más todavía. Pero aunque no los quisiéramos a los cubanos, aunque a uno del pueblo cubano resultara indiferente y su historia no le interesara, me parece que por una cuestión de interés nacional argentino uno debería pensar, bueno, esto es que haya mayor normalidad, ¿es mejor o peor? Como nadie entregó el alma al diablo, porque si no normalidad cambia entregar el alma al diablo ya es otra cosa, como acá no estamos hablando de eso, sino de un aprovechamiento realista de la situación, uno dice, bueno, es mejor. Después los cubanos verán cómo aprovechan esto, si es que pueden aprovecharlo a corto plazo, para cumplir su proceso, lo que ellos llaman el proceso de actualización. Claro. Que es un proceso de ir de propiedad estatal a cooperativa, que es difícil, que les está costando, pero bueno, también es más fácil ese proceso que se basa en una buena relación con la Argentina, por ejemplo, en que Brasil sea el principal inversor privado en Cuba, como es hoy. También es más fácil ese proceso si puede ir normalizando y diversificando relaciones. Me parece que esa es otra de las de las conclusiones, la diversificación de relaciones, y si uno lo empieza a proyectar eso, en realidad el no al ALCA del 2005, se están por cumplir 10 años, el de Néstor, Lula y Chávez, también es apostar no solo a no profundizar la dependencia respecto a Estados Unidos, sino a diversificar relaciones, China, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No es a cambiar uno por otro. Claro. Como somos países chicos, si uno diversifica, tiene más margen de acción, diversifica y se integra, el margen de autonomía es mayor. Y para eso es mejor un entorno más normal que un entorno bélico o semibélico. Seguro. Martín, la verdad que muchas interpretaciones, depende de quién las hacía, tomaba esto como un triunfo o una derrota de la revolución, y a partir a partir del análisis que vos hacías, digamos, cómo nace la revolución actual en Cuba, me parece que yo la interpreto como una victoria a medias, porque está bien, quedan todas estas cuestiones históricas por resolver que vos bien nos marcabas en una línea cronológica, pero me parece que aún así sigue siendo, por esto último que vos decías de la diversificación y la posibilidad de entrar en un nuevo mundo comercial, que hoy son los que rigen. Hoy ya es raro que se defina por una cuestión bélica, sino por una cuestión financiera, ¿no? De las comunicaciones. A mí me parece que es una victoria que el pueblo cubano haya resistido, sobre todo después de la caída del muro y del fin de la Unión Soviética, la embestida, y hoy se pare dignamente y se haga respetar, ¿no? ¿A vos qué interpretación se merece? Coincido con vos, porque primero hay una cuestión de supervivencia. Los que dudan, hay a veces me parece como una cosa facilista, y uno les exige a los demás cosas que no quiere para uno. Entonces, ¿nosotros qué queremos para la Argentina? Sufrimiento popular o un pueblo que viva mejor. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si es a cambio de entregar al diablo, pensemos de manera distinta. No es que queremos relaciones carnales. Porque además sabemos que esa no es la alternativa. No es que acá la alternativa es, si hubiera seguido con el ALCA, hoy estaríamos bárbaros. No, hoy estaríamos peor. O sea que ahí lo ideológico se junta al cumplimiento del interés nacional estricto, porque estaríamos peor. Seríamos dependientes, ahí no hubiéramos diversificado nada, estaríamos hubiéramos descargado la crisis norteamericana sin
ninguna amortiguación. Ahora, si pensamos eso para nosotros, ¿por qué les exigimos a los cubanos? No, la función de ustedes en la vida es dar testimonio, casi martiros de mártir, entonces la función de ustedes en la vida es sufrir. Cuando los tipos, como vos bien decís, se paran de manera digna, cuando además hay un proceso político, uno puede tener la opinión que sea y el análisis me parece que es interesantísimo analizar, pero claramente Cuba no es Honduras, Cuba no sufrió el genocidio guatemalteco ni de lejos. Si uno compara las situaciones locales, por eso me parece que ponerlo en perspectiva centroamericana y del Caribe es necesario. Sí. Cuba no es una colonia como Puerto Rico, que no sabemos por cuánto tiempo más va a seguir siendo colonia, porque inclusive es tan colonia que hasta el pueblo puertorriqueño vota mayoritariamente a favor de seguir siéndolo, en todo caso de ser Estado libre asociado. Entonces hay una cuestión, no sé, cuestiones elementales. Yo no voy a hacer la cantinela, no porque sea mentirosa, sino para no aburrir. La salud, la educación. Ahora hay algunas cosas que mirando la vida cotidiana en Cuba se notan, o conociéndolas. Es un país de América Central y casi diría de América Latina, donde los pibes no laburan. Es fuerte eso, andar por un camino de campo y no ver ni siquiera un chico trabajando, cuando hay un zafrero bastante en condiciones, no digo miserables, pero en condiciones muy humildes, y no hay un chico al lado laburando, es un nivel alto, es un mínimo alto de derechos en un continente como América Latina, sobre todo para un país que queda, insisto, cerca de Haití, cerca de República Dominicana, cerca, no digo de Panamá, pero cerca de Guatemala, de Honduras, países con sufrimientos atroces durante siglos, no solo durante años. Entonces, en esas condiciones los cubanos mantuvieron su dignidad, quieren vivir mejor, apuestan a vivir mejor, no quieren cambiar radicalmente su modelo de vida para vivir mejor, no quieren cambiar la solidaridad que ganaron por un individualismo salvaje. Después, por suerte, está en una etapa de debate muy profundo, interno, que se junta con otra cosa que es una característica muy prudente, muy realista, muy cuidadosa, casi desconocida, para ser honestos, en las últimas décadas que uno trató con los cubanos. Esto era impensable hace 20 o 30 años. Sí, totalmente. No son los dueños de la verdad, ni para Cuba ni para afuera. Cuando hablan de economía, dice, estamos tratando de aumentar el sector cooperativo en la economía cubana, porque no queremos liquidar 1 millón de puestos de trabajo del Estado y generar 1 millón de desocupados. Claro. Y después dicen, ojalá que nos salga bien, porque estamos trabajando en eso. Hay una actitud muy militante, pero muy modesta al mismo tiempo. Sí. Entonces, si uno lo mira así, ¿por qué sacaría como conclusión que en realidad esto es una derrota? Claro. ¿Cuál sería la derrota en este caso? Y la derrota siempre puede existir, siempre es una posibilidad teórica, digamos, y a veces se transforma en práctica, lamentablemente. Pero lo que yo no entiendo a veces de algunos análisis, por eso es bueno lo que vos preguntás, es de dónde sale lo de la derrota, mirando qué. O sea, es como dice una amiga mía, adelantar los duelos es mal negocio. Claro. Es cierto, en la vida por ahí te puede ir mal, pero prevenirte está bien, pero decir, no, mira, ahora pasa esto, pero seguro va a salir mal. Totalmente. ¿Cómo sabes? Sí. ¿Cómo sabes? Sí, porque no hay datos de esto. No, hay una tendencia clara, ¿no? Como con la misma tendencia que casi se ponen contentos cuando hablan de que Brasil está en crisis y que, ¿no? Y que a Dilma le hacen una marcha en contra. Claro, exactamente, tal cual, es eso. Yo creo que tiene que ver con eso también. Totalmente. Sí. Es una mirada infantil, como si lo que hubiera cerca a vos, primero, no te interesa en términos de solidaridad o de hermandad o de con lo que sea. Me parece, yo creo en esas cosas, no lo digo como discurso, como palabras. Sí. Y la otra cosa es, no pensás en lo que te pasa a vos. Porque la verdad, volviendo al ejemplo último tuyo, si a Brasil le va peor, a nosotros nos va peor automáticamente. Totalmente, si Brasil se inclina para un lado, a nosotros, no digo automáticamente, la Argentina se va a inclinar para el mismo lado, pero nos va a ser más difícil sostener un rumbo de desarrollo, ya ni siquiera digo de creación de empleos, sino de mantenimiento de los empleos creados en los últimos 12 años, ¿no? Sí. O sea que, digamos, los problemas de los amigos no son para
para ponerse contentos, sino para tratar de ayudar a que los arreglen. Seguro. Martín, ya la última, y agradecerte la comunicación, de a ver si podemos, ¿en qué se basa esto de la apertura de las embajadas? ¿Cuál va a ser la dinámica que van a tener la relación de estos países? Porque, como bien explicabas al principio, el bloqueo comercial va a seguir, digamos, algo más simbólico, es algo, ¿cuál es el mensaje, no? Más allá de esta apertura de las embajadas. Primero que es un proceso lento, planteado por las dos partes por un proceso lento. Yo diría que está planteado como un proceso lento más por el lado de los cubanos que por el lado de los norteamericanos, inclusive. Por razones distintas. En el caso de Estados Unidos, Obama necesita hacer ciertos gestos que puede hacer sin el Congreso. Porque está muy atado por el Congreso, por la Corte Suprema, para un montón de temas de política interna, de migraciones, digamos, para una agenda que no es la peor parte de la agenda de Obama, sino la mejor en todo caso, la menos ligada a lo financiero, a las aventuras bélicas. Digamos, en todo caso, el problema de Obama de estos días no son las aventuras bélicas, sino soportar la campaña contra el acuerdo nuclear con Irán, que es un acuerdo de vigilancia en todo caso, ni siquiera es un acuerdo de coincidencia. Claro. Está siendo molestado por su parte buena, digámoslo así esquemáticamente, y no por su parte mala. Me parece que lo de Cuba, en el caso norteamericano, tiene que ver con eso. En el caso cubano, tiene que ver con esto que estábamos comentando recién, con una apuesta a ganar para poder aumentar ediciones de la selección, para evitar pida tipo caída de la Unión Soviética año 1991, sabiendo que además Cuba no queda en Asia, y entonces esta cosa de tratemos de imitar el modelo vietnamita, suena lindo, pero es difícil de hacer. Entonces, lo que los cubanos quieren es no una salida administrada hacia la estampida, sino un proceso muy administrado, cuando digo administrado, digo negociado por ellos mismos, con ellos mismos, discutido por ellos mismos, con ellos mismos, para aumentar este sector cooperativo, que es uno de sus desafíos, para aumentar un sector de propiedad privada y revertir la tendencia a que haya, no sé, un pequeño restaurante que es estatal, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero los cubanos apuestan a ganar tiempo. Efectivamente, lo de las embajadas es simbólico, pero es práctico, porque además hay una cosa que lograron. Cuba ya no, que es algo que Obama podía hacer sin necesidad del Congreso, y lo hizo inmediatamente, que es sacar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Esas cosas automáticamente tienen consecuencias comerciales, financieras, políticas, que generan señales hacia terceros países. Cuba con eso ya gana. No gana el día siguiente. Pero gana el hecho de no ser marcada en cada reunión internacional por la diplomacia norteamericana en ese sentido, aunque no fuera promotora del terrorismo, no importa eso, pero el hecho de no ser marcado por la principal potencia del mundo, por la hiperpotencia, ya es una ganancia. Digamos, Cuba está ganando en eso. Y el resto es un proceso muy lento de normalización de relaciones. Insisto, los cubanos tampoco quieren más rápido. Se los ve conformes con este ritmo, y se los ve contentos con el ritmo que tú hasta ahora, con la posibilidad de lo plantean de manera tranquila, pero lo plantean. Raúl Castro hizo en la Cumbre de las Américas de abril esa historia que yo les contaba a ustedes, que arranca en 1902 con la enmienda Platt. Lo hizo en Panamá, lo hizo delante de Obama, con un tono muy respetuoso, y dejando a Obama inclusive fuera del bloqueo, pues lo dijo más o menos, vos no tuviste nada que ver con eso, no tenías edad para eso, casi lo dijo en esos términos. El canciller hoy estuvo muy respetuoso también, respetuoso y todo, dijo, hay que terminar con el bloqueo. Digamos, les resulta más fácil a los cubanos influir inclusive sobre la opinión pública norteamericana con una embajada que no teniéndola. Y la otra cosa que está pasando, y ahora me doy cuenta que no lo mencioné, y si falta esto en el análisis, va a quedar trunco, es que además hay un cambio de composición de los latinos en Estados Unidos, y hay un cambio demográfico de la migración latina en Estados Unidos, que es un factor importante desde el punto de vista político para analizar esto, y un cambio político dentro de los cubanos. El primero es, los mexicanos, la población de origen mexicana es mucho más importante que la población de origen cubana, ya hace muchos años. Bien, hay una diferencia de peso ya enorme, que hace que satisfacer políticamente o trabajar políticamente con los de origen latino en general no implique necesariamente
acceder a los deseos de revancha del sector más violento del exilio cubano, de la emigración cubana. Eso es por un lado. Porque la agenda es una agenda, la discusión interna de Estados Unidos es una agenda de migraciones, y en todo caso una agenda de regularización, no de trabajo, eso es lo fundamental. Sí. De incorporación a los servicios de salud, de incorporación a la educación, esa es la discusión con los migrantes internos, que son su 80% de origen latino votantes del Partido Demócrata. O sea que el tema es muy importante. Sí, totalmente. Porque es la clave para Hillary Clinton en las próximas elecciones, o quien sea. Lo más probable es Hillary. Y la otra cosa, que entre la propia comunidad cubana también hay un cambio de composición desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista ideológico. Las dos cosas se dan más o menos juntas. Claro. El cubano que se fue de Cuba en 1959, en el 60 o en el 61, ya grande, hoy no es la generación que predomina. En todo caso, la generación que hay en Miami es la de sus hijos o sus nietos, que pueden tener, porque los cubanos de la isla, flexibilizaron también este régimen, entonces pueden tener relaciones, pueden ir y venir, y eso ya está, no del todo cambiado, pero es un proceso que ya viene cambiando. Entonces tampoco hay un lobby cubano gusano, como se dice acá. Los cubanos ya ni siquiera usan más esa palabra. Claro, es pero verdad. Uno la sigue usando. No, ya no los desespera ese tema. No la usan. Pero el lobby de, no sé, con el que hizo relación Menem en el 91, el de Mascanosa y la Fundación Cubano-Americana, ya no domina en la comunidad cubana. Que es un lobby muy agresivo, y agresivo hacia terceros. Claro. Menem entró con gusto en eso, pero la presión sobre la Argentina venía de antes, y la presión sobre la Argentina siguió después. Había presión hacia terceros países, y la presión se ejercía en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, de manera muy concreta. Si ese país, por ejemplo Argentina, no accede a votar en contra de Fidel Castro, hay que restringir el comercio de tal y tal manera, digamos. No era palabras solamente, tenía consecuencias. Seguro. Bueno, ese sector en Estados Unidos es mucho más débil que hace unos años, por razones demográficas, por razones biológicas, y porque además los propios cubanos, al flexibilizar, también le fueron quitando representatividad a los sectores más duros de Miami. Está muy bien, Martín. Bueno, la verdad que clarísimo el tema, no queríamos dejar de pasarlo por alto porque no venía circulando mucho el tema electoral, viste que se está llevando toda la agenda por estos días, pero sin duda era una noticia internacional de gran relevancia. Agradecerte por la comunicación. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un saludo. Ahí pasaba Martín Granowski, periodista de radio, de televisión, de los medios gráficos y también coordinador de Claxo TV. Gran nota, la verdad que...